Bienvenidos a Cántico Nuevo. Seguimos con nuestra serie del Antiguo Testamento, aprendiendo de que toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, es realmente acerca de Jesús. Él mismo se lo dijo a sus discípulos en la mañana de la resurrección. ¿Se acuerda que estudiamos en Lucas 24 que toda la ley y todos los profetas y todos los salmos estaban hablando acerca de Él? Así que nosotros tenemos una perla de gran precio. Es una perla que va del Génesis al Apocalipsis y tiene muchos ángulos. Aprendemos muchas cosas, aprendemos cómo mirar esa perla, pero siempre es la misma perla. Y es que Dios no nos dejó cuando nosotros pecamos, no nos dejó en este mundo, sino que nuestro Creador, como Él es nuestro pariente cercano, se hizo nuestro Redentor. Y esa es la gran perla de gran precio. La cruz de Cristo es la perla en que todas las otras verdades de la Biblia deben ser interpretadas. No existe una doctrina que debe ser predicada separada de la cruz. No existe, no hay. Así que voy a poner otra vez en pantalla una cita de mi autora preferida, aparte de la Biblia, de la hermana White, que ella nos dijo: no se olviden que cada historia, ya sea que usted esté hablando de Jonás, o de Samuel, o de David, o de Moisés, todas las cosas en la ley, los profetas, los salmos, todo tiene que ser interpretado en la luz que viene de la cruz. Así que ahí vamos a mostrar en pantalla la cita de Obreros Evangélicos, página 330, y la voy a leer para ustedes. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración, de la salvación y redención, el Hijo de Dios levantado en la cruz, tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. Todas las verdades, desde el Génesis al Apocalipsis, cada historia, ya sea que es de Abraham, o de Adán, o de Noé, o de Moisés, o de Samuel, o de Jonás, o de Eliseo, o de Isaías, tienen que ser presentados a la luz de la cruz. Y estamos recién aprendiendo a hacer eso, porque por muchos años parecía como que la cruz era una de muchas doctrinas. Y no es así. La cruz de Cristo es el tema principal y central de toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Por supuesto, Dios, al crearnos a su imagen, Él decidió que tenía que redimirnos, como usted lo haría con su hijo, si le pasara algo, si se cayera a la piscina, o si estaría por morir, o si estuviera enfermo, usted da todo por su hijo. Lo mismo hizo Dios con la raza humana. Por eso, el gran tema de toda la Biblia es la redención, que el Creador también es el Redentor y nunca puede separar esas dos verdades. Yo quería darles un ejemplo de esto, pero antes les voy a contar una historia. Mi mamá y yo tomábamos el autobús, el colectivo, muy a menudo, porque en Argentina se usa el transporte público. Yo era una pequeña niña y teníamos un solo auto para toda la familia, así que mi mamá y yo tomábamos a menudo el subterráneo o el colectivo, el autobús. Y ese día tomamos el número adecuado, me acuerdo todavía, como si fuera hoy. Pero tenían un cartelito los autobuses que decían, aunque era el mismo número, a veces iban para un lado, a veces iban para otro. Y se ve que ese día tomamos el destinatario equivocado, porque en el medio del camino nos dimos cuenta que estábamos en una parte de la ciudad que no conocíamos. Y entonces mi mamá dice: nos tenemos que bajar porque estamos lejos de casa, no tomamos el autobús adecuado. Y me acuerdo que bajamos en un lugar tan oscuro, sin luces y sin casas. Era un lugar de negocios, de lugares que tenían manzanas enteras, calles enteras, sin una ventana. Se ve que era un barrio industrial o comercial, no sé. Y las calles eran largas y bien oscuras y nos empezó a dar mucho miedo. Ni sabíamos dónde estábamos.
Pero como yo estaba con mi mamá, y mi mamá era la que siempre me defendía a mí, me protegía, yo estaba bien. Pero ahora que soy mayor, me doy cuenta qué terrible momento debe haber pasado mi mamá. Entonces mi mamá dijo, Lizzy, que ese es mi sobrenombre, apúrate, vamos a caminar más rápido. Y no terminábamos de pasar calles y calles a calles hasta que llegamos a una calle principal, pero estuvimos caminando bastante sin saber dónde estábamos. Y me acuerdo que mi mamá me dice, ¿sabes qué, Lizzy? Vamos a empezar a recitar un versículo. Vamos a hacerlo juntas mientras caminamos. Me acuerdo como si fuera hoy, en la oscuridad de esas calles comerciales, sin saber dónde estábamos, diciendo, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Íbamos las dos de la mano. Yo debo haber tenido 6 o 7 años y mi mamá, era una mujer joven, decía, vamos, sigamos caminando rápido, pero sigamos repitiendo el versículo. Íbamos tomadas las dos de la mano. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defienden. Y sé que Dios la guió a mi mamá hasta donde tenía que ir. Encontramos una calle principal y pudimos tomar un autobús para el lado opuesto, donde teníamos que ir originalmente. Un padre, una madre, siempre está, protege, provee para su hijo o su hija. Y Dios hizo lo mismo. Y hoy vamos a ver 2 situaciones en los profetas. Como hablamos, toda la ley, todos los salmos, todos los profetas. Hemos ido a través de David, hicimos Moisés, Abraham, Noé. Y hoy vamos a hacer 2 partes de los profetas. De cómo Dios protege y su presencia está con nosotros siempre para protegernos y para proveer. Pero quiero darle un ejemplo. Por ejemplo, el tema del tabernáculo. Este es un tema que me fascina a mí, porque todas las verdades de la Biblia van del Génesis al Apocalipsis. Así que tenemos el árbol de la vida, del Génesis al Apocalipsis, el paraíso, del Génesis al Apocalipsis, el Goel, que hemos aprendido, el pariente cercano redentor, tenemos el Éxodo, que llega hasta el Apocalipsis, y uno de esos temas es el tabernáculo. Así que piensen que este es el tabernáculo, ¿ok? Es una carpita, porque no sabía cómo hacerlo, así que aquí en el estudio hicimos con una cartulina. Dios era diferente que todos los dioses del tiempo de Israel, porque Dios siempre andaba donde estaba su pueblo. En todas las otras culturas, si usted quería ir a ver a su Dios, tenía que ir a un edificio donde estaba su Dios. Pero el Dios de Israel iba donde estaba su gente, porque él quería acampar con ellos. Así que Dios decidió hacer un tabernáculo que se podía desarmar, y cuando su gente se movía Dios con ellos. El Dios de Israel era diferente que todos los otros dioses de la Mesopotamia, de Egipto. Yo he ido a Egipto, he ido a la Mesopotamia y los grandes templos que había de aquel tiempo. Y si usted quería ver a su Dios, iba a ese templo. Pero el Dios de Israel se movía junto con Israel. Así que si su gente andaba nómada, así también andaba Dios. Pero el tabernáculo eventualmente, cuando ellos tuvieron una ciudad fija, se hizo el templo. Y en el templo Dios mostraba su presencia, mostraba su protección, mostraba su gloria. Después, cuando llega los evangelios, se nos dice en el capítulo 1, versículo 14 de Juan, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra habitó en el griego es tabernaculizó, o sea que se hizo un tabernáculo. Antes lo veíamos a Dios en el tabernáculo, ahora el tabernáculo es Jesús. Y entonces vemos su gloria. Y entonces sigue el tema, y Jesús asciende al cielo y deja su iglesia, que es el templo del Espíritu Santo, para que la gente vea la gloria de Dios y le den gloria a Él, porque la iglesia ahora es el templo. Pero cuando termina la Biblia, dice, finalmente, a ver, les voy a leer para que vean qué interesante cómo los temas van del principio al final. Y uno de ellos es la presencia de Dios, la protección de Dios y la redención de Dios, que van del principio al fin. En el capítulo 21 del Apocalipsis, dice el versículo 3, oí una gran voz del cielo decir, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Fíjense, estamos ahora en el cielo. El tabernáculo de Dios está con los hombres y Él morará con ellos, tabernaculizará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Y es muy interesante lo que dice después. Dice después en el versículo 22, esto es Apocalipsis 21, versículo 22. Dice Juan, ya no vi más templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella
y el Cordero. Así que ya cuando llegamos después, como el templo y el tabernáculo era lo que nos mostraba la presencia de Dios y se venía con nosotros, cuando llegamos al cielo ya no hay más templo, dice, porque el Cordero es el templo, es donde está la presencia de Dios. Así que Dios siempre se las ingenió para mostrarnos visualmente que Él está con nosotros, que nos protege, que nunca estamos solos. A veces era una columna de fuego, como lo hizo con Israel, que le seguía, a veces era una nube, a veces el tabernáculo. Siempre Dios usó visualizaciones para mostrar que Él está con nosotros, que Él nos protege y que Él provee. Esa es la gran perla que dice, siempre estoy de tu lado, nunca contra tuyo, estoy de tu lado. Así que vamos a ver dos historias muy interesantes de los profetas, donde Dios les tuvo que mostrar esa segunda realidad de que Él siempre está, aun cuando no lo puedes ver, siempre está. Así que vamos a Segunda de Reyes, donde tenemos al profeta Eliseo. El profeta Eliseo es uno de mis preferidos porque la palabra Eliseo es parecida a la palabra Josué. Es el mismo nombre. Josué quiere decir Jehová salva y Eliseo quiere decir Dios salva. Por eso empieza con él. ¿Se acuerdan del él de Manuel, Dios con nosotros? Eliseo quiere decir que Dios salva. Y este profeta había entendido que existía una segunda realidad. Había entendido que Dios siempre estaba con él, que aunque no lo vea, siempre estaba con él. Y entonces pasa algo bastante divertido en la historia de Eliseo, y dice así, Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Así que venía el rey de Siria contra Israel y nunca podía agarrarlos por sorpresa, porque como Israel tenía un profeta, el profeta le decía al rey de Israel, va a venir el rey de Siria, entonces se iban. Y un día se enojó el rey de Siria, y entonces dice en versículo 8, de Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Pero el varón de Dios, Eliseo, el profeta, envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque ahí están los sirios. Y el rey de Siria dice, pero ¿y cómo siempre saben? ¿Cómo siempre saben dónde estoy? ¿Qué está pasando? Entonces llama a toda su gente. Versículo 11. Es realmente divertido esto. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 11. El corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis? Por favor, díganme, en otras palabras, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Tenemos un espía acá? ¿Cómo es que cada vez que yo estoy por ir a pelear con el rey de Israel ya sabe? Y cuando pasamos por el lugar que íbamos a hacer la emboscada, ya se fue. ¿Me pueden decir ustedes quién de ustedes trabaja para el rey de Israel? Pero uno se dio cuenta. Versículo 12. Entonces uno de los siervos le dijo, no, rey, señor mío, no somos nosotros. No somos espías, no somos nosotros. ¿Sabe lo que pasa? Y le dice aquí. No, dice Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿No entiendes? Le dice, rey de Siria. Lo que pasa es que el profeta Eliseo es como una mosca en la pared de tu cuarto. Aunque hable solo en el dormitorio, Eliseo va a saber, porque él es profeta de Dios. Y cuando tú dices que vas a hacer eso, él le avisa al rey de Israel. Así que, rey de Siria, Israel tiene un profeta que es la mosca en la pared. Así que no hay forma de que él no va a saber. Entonces, dice el rey de Siria, si ese es el problema, entonces pues agarrémoslo al profeta. Que a mí me parece una paradoja tan divertida, porque acaban de decir que el profeta siempre sabe dónde está el rey de Siria, y el rey de Siria dice, vamos a ver dónde está. Dicen, está en Dotán. Ok, vamos para Dotán. Como que no va a saber el profeta que viene el rey de Siria, ¿no? Acaban de decir que sabe todo. Bueno, quizás esta vez no le ande muy bien el don de la profecía y no sepa que vienen. Y entonces dijo, vamos a Dotán. Versículo 14. Y aquí vamos a ir a nuestro gran dibujo que hicimos para este programa. Porque quizá usted se sienta así, como le pasó al profeta Eliseo.
que lo rodeó la armada enemiga. Y entonces aquí, este que tiene la pollera larga acá, este vestido, este va a ser el profeta Eliseo. Y este es su siervo. Eran dos nomás que estaban en Dotán. Versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Ahí está el profeta Eliseo con su siervo, son dos solitos, y de repente viene todo el ejército de Siria y está alrededor y sitian toda la ciudad. Como que Eliseo no va a saber, ¿no? Sabía siempre por qué no va a saber esta vez. Pero bueno, ahí está, sitiando la ciudad. Y Eliseo estaba durmiendo tranquilo. Versículo 15. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Así que Eliseo todavía está durmiendo porque él sabe que Dios está con él, sabe que Dios lo protege, tiene la mano de Dios como yo tenía la de mi mamá, sabiendo que aunque pasé por calles oscuras, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero el pobre siervo no sabía bien esa segunda realidad todavía. Y dice el versículo 15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada toda la ciudad con gente de a caballo y carros. Y el criado le dijo, me encanta esta parte porque no sabemos bien cómo traducir lo que dice el hebreo, así que algunos dicen, ¡alas! Otros dicen, ¡ah! En realidad quiere decir eso, ¡ay! Quiere decir eso, ¡ah! Señor mío, ¿qué haremos? Fíjense que todos acá nos han rodeado, ¿qué vamos a hacer? Quizá usted esté en esta situación hoy, que sea usted y su esposa, usted y su esposo, usted y su jefe, usted y su hijo, los dos solos, rodeados de circunstancias que parecen oprimirlo. ¿Será que la presencia de Dios sigue estando? Qué lindo sería ver la nube de fuego, la columna de fuego, la nube que nos protege, esas visualizaciones que tenía Israel. Pero no, ellos ven aquí toda la armada y el siervo de Eliseo dice, ¡ay! Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo hace una oración muy interesante, porque él ya sabe la realidad y no necesita ver, pero el siervo no sabe la realidad y necesita ver. Necesita saber que sirven a un Dios que siempre los protege, que siempre está allí, aun cuando no lo ven. Entonces hace esta oración Eliseo, versículo 17. Y oró Eliseo, vamos al 16. Le dijo así el profeta, no tengas miedo, no temas, no hay ningún problema. ¿Cómo que no temas? Está toda la armada con carros y caballos, ¿cómo que no temas? No temas, dice Eliseo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A ver, un momentito. Perdón, ¿qué me dijo? Sí, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Bueno, ya me lo veo al siervo de Eliseo diciendo que vamos a contar. 1, 2, vamos a contar de vuelta. 1 y 2, quizás no conté bien. 1 y 2 y 1 y 2. Miren, no importa cómo cuento, somos 1 y 2. Y ellos son muchos. Ah, no, dice Eliseo. Lo que pasa es que no estás viendo con los ojos de la fe. Entonces hace una oración, Eliseo. Y oró Eliseo, versículo 17, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Oh Señor, este pobre hombre necesita nuevos anteojos, los anteojos de la fe. Señor, ¿puedes por favor abrirle los ojos a mi siervo? Vamos a ponerle los lentes de la fe para que vea lo que yo veo. Y dice que Dios contestó la oración de Eliseo. Y se abrieron los ojos del siervo. Y en ese momento el siervo vio algo que no había visto antes, que había estado todo el tiempo ahí, pero que no lo había visto. Y entonces dice así, entonces Jehová abrió los ojos del criado, versículo 17, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Oh, la realidad que él había visto eran que eran ellos dos, uno y dos, y uno y dos, y uno y dos, y uno y dos. Y toda esta gente. No, pero cuando Dios le abrió los ojos, vio toda otra realidad. Vio que toda la montaña estaba llena de ángeles y de carros de fuego y que estaban las armadas del Señor de los ejércitos. Y ahora sí que el cuadro se ve diferente, ¿no le parece? Claro que se ve muy diferente, porque es muy diferente creer que uno está solito contra todas las armadas del mal, contra todos los ejércitos del mal, que ver el ejército de Dios que está alrededor de todo. Con razón Eliseo estaba tan tranquilo y decía, no temas, son muchos más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces Eliseo hizo otra oración y fue la oración opuesta. Llegó la armada y vinieron los sirios, descendieron a él, versículo 18, y oró Eliseo a Jehová, te ruego que los hieras con ceguera. Así que primero oró para que Dios le dé a su siervo vista para ver las cosas de la fe. Pero después Eliseo oró que los sirios se pongan ciegos, justo el contrario, la oración contraria. Y los sirios tuvieron ceguera y entonces el profeta los llevó y llegaron a Samaria, que era la capital justamente del reino del norte, y cuando estaban en el medio de Samaria, le volvió la vista. Y dice que el rey de Israel dice, los mataré, versículo 21. El rey de Israel, cuando los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío, los mataré, los mato, ¿qué hago? Y Eliseo le dice, pero ¿por qué los va a matar? Si esto todo fue la presencia de Dios. No, no los vas a matar, vas a enseñarles cómo Dios trata a la gente, vas a hacerles una fiesta. Les vas a dar de comer y lo vas a mandar a la casa. Así es como nos trata Dios a nosotros. Y pobrecito el siervo de Eliseo no había entendido esa presencia que siempre está detrás de nosotros. Muchas veces vamos a ver gigantes en el Antiguo Testamento, en la tierra prometida, el gigante Goliat para David, todas esas cosas, y todos temblando. No, pero siempre estaba Dios por atrás diciendo, no, hay toda una otra realidad que ustedes no conocen. Pero lo mismo le pasó a otro profeta, que también Dios lo mandó con el mismo mensaje. ¿Sabe usted que el mensaje no temáis, no temáis, no temáis? Es un mensaje que algunos han contado y dicen que está 365 veces en la Biblia. 365, una vez por día del año. Se ve que tenemos mucho miedo. Y esta vez era otra vez el mismo rey de Siria que está otra vez peleando contra el rey de Israel. Y en Isaías capítulo 7, otra vez el rey de Siria está por venir a pelear. Y otra vez Dios manda un profeta con el mismo mensaje, porque el rey de Israel tiene miedo. Y entonces vino, vamos a ver el capítulo 7 de Isaías, versículo 2. Vino la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, se estremecieron los árboles como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Le ha pasado a usted que le dio tanto miedo una situación, se sintió tan mal que sus rodillas pegan como las hojas de los árboles con el viento? Eso le pasó al rey de Israel muchos años después de Eliseo, otra vez con el mismo rey de Siria. Se ve que pobrecitos los tenía mal el rey de Siria. Y entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, que era el rey de Israel, tú y tu hijo, que tenía un nombre muy interesante que no tenemos tiempo de explicarlo, y lo encontraron en el acueducto, porque resulta que Jerusalén no tenía su propio río, no tenía una fuente natural de agua, así que cuando creían que venía una armada, tenían que ir a ver si tenían suficiente agua, y ahí lo encuentran al rey en el acueducto, y le dice el profeta Isaías, le dice al rey de Israel, guarda, repósate, no temas, Jehová está contigo y te va a proteger y va a ser tu ayuda. Pero el rey de Israel dice, no voy a pedir ninguna señal de Dios de que Él está conmigo. Yo ya hablé con Asiria, ellos me van a venir a ayudar, etcétera, 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 etcétera. Y dice el profeta, no, pero Dios quiere ayudarte. Dios está contigo. Dice, pídeme una señal. Y él dice, no voy a pedir ninguna señal. Y entonces el versículo 14
es una de las profecías que se escucha mucho en Navidad, Isaías 7:14. Dios le dijo, el Señor mismo te dará una señal de que te ofreció su ayuda. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Oh, dice el profeta, tú no quisiste la ayuda de Dios, pero va a nacer un niño. No sabemos quién era ese niño originalmente, si era un hijo de Isaías o un hijo del rey, o no sabemos. Lo que sí sabemos es que iba a existir un bebé que se llamaba Dios con nosotros, para que se acuerde el rey que Dios le había ofrecido su presencia, su protección y su ayuda. ¿Se imagina usted un bebé cada vez que lo cambie los pañales que le diga, Dios con nosotros? ¿Cómo estás, Dios con nosotros? ¿Quieres comer, Dios con nosotros? Y que todo el tiempo que hable del bebé sea Dios con nosotros. ¿Cómo estás, Dios con nosotros? La señal era un bebé, que por supuesto Mateo nos va a decir que se hizo verdad completamente en Jesús. Solamente Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, nos dice, ahí se cumplió la profecía de que Dios está realmente con nosotros, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Quizás hoy estés en una situación como la de Eliseo. Quizás necesites los anteojos de la fe. Quizás Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Dios está contigo. Mateo empieza y termina con la misma tema. Dice, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y termina Mateo cuando Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son las tapas de libros de Mateo, que dice, estoy siempre con ustedes, siempre estoy ahí, siempre los protejo, siempre estoy con ustedes. Quizás te encuentras en una situación hoy que necesitas saber que Dios está contigo. Y Dios te ofrece los lentes de la fe para que sepas que Él está allí, aun cuando no los veas. Dice como Eliseo le dijo al siervo, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, siempre estoy contigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Después de todo, Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. En algún momento llegas a asegurarte de que Dios siempre está ahí, que su presencia está ahí, que su protección está ahí, que su provisión está ahí, que su salvación está allí. Aunque no lo veas en ti, por la fe llegas a creer que eres salvo y que Dios siempre, absolutamente siempre, está contigo, porque Él es Emmanuel.